muy buenas noches. ¿Cómo están? Yo las saludo. Bueno, no sé si me están escuchando, creo que sí. Listo, perfecto, gracias. Me alegra mucho saludarlas. Bueno, yo soy Jenny Pavón para las personas que no me conocen. Veo por aquí algunas personas conectadas. Ojalá puedan poner cámara. Recuerden que queremos unirnos hoy como si estuviéramos cada una en nuestra sala, pero juntas, no desde la distancia. Hagámonos sentir más cercanas, prendiendo camaritas, saludándonos. No sé si me cuentas de dónde están, cómo se encuentran hoy, si están listos y preparados para nuestro espacio y nuestro tema, para escucharlo de una invitada súper especial. Me gustaría saludarlas. Yo veo por aquí a Patricia, a Mónica, a Viviana. ¿Qué más? ¿Cómo están? Me alegra. Mi Moni, Sandra, y bueno, yo sé que por aquí hay está Angélica, está Elizabeth, está Juan, bienvenido, John, Jessica, Adriana. Sé que hay varios, hay dos personas conectadas que están es por el nombre de dispositivo. No los puedo saludar, no sé quiénes están, pero súper bienvenidos hoy a este espacio. Me alegra que se conecten. Hoy tenemos uno de nuestros encuentros que nos alegra mucho. Yo sé que a varias de las personas que estamos conectadas aquí nos alegra conectarnos, no solo porque va a venir un tema súper interesante, sino porque nos podemos volver a encontrar, a saludarnos, a vernos las caras, a hacernos más cercanas. Y bueno, esa es la idea de estos espacios, conectarnos y encontrarnos. Hoy, yo sé que ya vieron por ahí la información. Buenas noches, Dinar. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Me alegra mucho saludarte. Esto, ¿qué les iba a decir? Bueno, que este es un espacio que hemos preparado con una persona muy especial que ya algunos conocen, pero para las que no, ella es una médico cirujana especialista en medicina funcional e integrativa. Es también terapéutica en biodescodificación, experta en terapias guiadas con psicodélicos, es una empresaria en la salud y mamá de Sofi. No por eso que esté de último, no quiere decir que sea lo menos importante. De hecho, por ahí a veces viene a saludarnos. No sé si hoy estará por ahí para saludarnos, creo que ya está dormidita, pero ella siempre ha participado en nuestros espacios y viene y nos saluda a todos. Y bueno, le envío un saludo a mi Sofi. Yo sé que por allá mañana le darán los saludos. Y también les cuento que no solo su perfil profesional es lo que, bueno, es parte de la oportunidad de que tenemos de encontrarnos con ella hoy porque nos va a hablar desde esa área, pero también desde una profesional entregada, empresaria, gran persona, es disciplinada, es una mujer visionaria, es una mujer, mejor dicho, que tiene una cantidad de cualidades que de hecho para mí es un placer haberla podido tener hoy en este espacio. Yo sé que sacar un rato para nosotros es no siempre es tan fácil, pero lo logramos, gracias a Dios. Y le doy, por favor, una bienvenida. Por ahí escriban, envían corazoncitos, saludos a la invitada especial, Ana Henao. Jenny, muchas gracias por esta presentación. Para mí es un honor realmente estar aquí, que me hayan invitado y poder haber coincidido con este espacio. A mí me gusta mucho este tipo de comunidades de personas, en este caso de mujeres, que se reúnen para aportar valor, porque esto es lo único que logramos con este tipo de espacios y es cómo podemos aportar un poquito de lo que yo sé a otras mujeres y bueno, en este caso vi por ahí también hombres conectados súper bienvenidos para aportar un poquitico de valor que yo sé que va a permitir que ahorita a las 9:15, 9:30 que terminemos, sean personas diferentes y tengan herramientas que si salen a accionar van a permitir tener una vida más tranquila, más saludable. Acá solamente les voy a entregar la información, espero que tengan agenda, que tengan lapicero en mano para que a partir de mañana empiecen a aplicar
cosas de las que hoy les voy a enseñar. Voy a hablarles en un lenguaje muy sencillo. Igual si digo por ahí algún término que no me entienden, que no, escriben por el chat, me preguntan sin ningún problema, porque la idea es que se lleven la información de forma muy clara para que empecemos como les digo, a ponerla en práctica a partir de mañana. Entonces, muchas gracias por la invitación. Voy a compartirles por acá pantalla para que empecemos. Mm, Listo. Creo que ya la están viendo, ¿cierto? Bueno. Entonces hoy vamos a hablar de el cortisol, ¿cierto? Es una molécula que yo sé que muchos de ustedes, de los que están acá en sala, han escuchado hablar, ha estado muy de moda, viene muy de moda y escuchamos mucho que el cortisol que nos enferma y creo que en los últimos años hemos como eh, hablado muy mal del cortisol como si fuera algo terrible, pero realmente el cortisol es un guardián de nuestro cuerpo. Y por eso quise ponerle a este espacio que les voy a compartir hoy a ustedes, el guardián que se volvió enemigo. Porque el cortisol es una sustancia que realmente está hecho en nuestro cuerpo como ese guardián, como esa molécula que nos protege, ¿cierto? Pero el estrés y la alta exigencia moderna han llevado a que nuestra biología se transforme. Y como nuestra biología se transforma, pues esa sustancia que antes nos protegía, pues resulta que ya se volvió en un enemigo muy grande que está llevando a que sea una de las principales causas de enfermedades ahora en el siglo XXI. Entonces, vamos a hablar rápidamente y pues no me voy a detener en esto porque pues no es una clase ni de anatomía ni de fisiología, pero sí es importante que entiendan de dónde viene el cortisol, qué es el cortisol realmente y para qué sirve, o sea, cuál fue esa función para la que realmente fue creada. Esta imagen que ustedes ven ahí, para los que de pronto no entiendan un poquito, esos son los riñones y encima de los riñones hay como unas cositas amarillitas, eso se llaman las glándulas suprarrenales. El cortisol se elabora, ¿cierto? Es secretado desde allí, o sea, es creado por las glándulas en la corteza de las glándulas suprarrenales. ¿Y qué es el cortisol? Es un glucocorticoide, es una sustancia, una hormona que es vital para la vida. O sea, si las personas no producimos cortisol, no podríamos vivir, ¿cierto? Entonces, es producida por esta corteza y la función del cortisol o lo que hace el cortisol es que nos ayuda a gestionar la energía. Es decir, es el que reparte como la energía que tiene nuestro cuerpo para saber cuándo gasta más, cuándo gasta menos, ¿cierto? Cuando nuestro cuerpo está, por ejemplo, en una urgencia, en una emergencia, él da la orden de que se libere más cortisol para que éste permita el flujo de una mayor cantidad de energía y yo pueda responder a esta situación de estrés, ¿cierto? Entonces, ¿cómo libera más energía? Entonces, lo que hace es que libera grandes cantidades de glucosa, que es lo que nos genera la energía de nuestro cuerpo, pero esta se utiliza inmediatamente, entonces digamos que no nos hace daño. ¿Qué pasa? eh, Aparte de esta función de regular la energía de nuestro cuerpo, también funciona como un antiinflamatorio. Es decir, en estos momentos de estrés que nuestro cuerpo se inflama, ¿cierto? Para poder responder, el cortisol va y modula para que el cuerpo no quede inflamado, sino que vuelve y se desinflame después de responder a este momento de estrés o de emergencia que tuvo el cuerpo. Y fuera de eso, el cortisol es muy importante para algo vital que es la homeostasis de nuestro cuerpo, y es decir, cómo mantengo mi cuerpo en equilibrio, cómo mi cuerpo está regulado a través de mantener regulada la presión arterial. Es por eso que en momentos, por ejemplo, de estrés, de angustia, cuando pasamos un susto, se nos sube la presión arterial. Eso no está mal, eso es importante para poder responder a esa situación. ¿Qué está mal? Que esa presión arterial se me quede elevada. Por eso muchas veces las personas van al médico, ay, tiene la presión arterial alta. No, espérese, démosle una aromática, que descanse un poquito, que de pronto venía corriendo, venía con afán, o le da mucho miedo los hospitales o estar en el médico. Entonces esperan como que ese sustico pase y lo normal es que la presión arterial debe bajar.
Cuando esa presión arterial no baja, pues me está diciendo que mi cuerpo no está en homeostasis y que hay algo que está fallando. Listo. Entonces, no es la única hormona que sirve para esto, pero sí es la principal. Es como ese capitán del barco que va a hacer que muchas otras hormonas se regulen. Entonces, hasta aquí es, ¿qué es ese cortisol? ¿Dónde se produce? Y más o menos cómo son como esas funciones que cumple. Hay algo muy importante que se llama en nuestro cuerpo, que se llama el eje HPA, hipófisis pituitaria adrenal. Listo, que es todo este eje que nos ayuda a regular desde los pensamientos hasta esa respuesta al estrés, ¿cierto? Por eso es que acá decimos, y desde la medicina funcional integrativa, decimos tanto que el componente emocional afecta mucho toda la parte física y toda esa respuesta en forma de enfermedades. Y es porque todo es un conjunto, ¿cierto? O sea, a mí no se me sube la hipertensión solo porque es genético y ya. Ya nos dimos cuenta de que tiene que llegar un pensamiento, una emoción de miedo, de angustia, que va y responde a mi pituitaria, ¿cierto? Con un montón que libera otras sustancias y que finalmente la liberación de esas sustancias van a mi suprarrenal y le dan la orden, libere mucho cortisol porque estamos en emergencia, ¿cierto? Entonces así es como funciona este eje. Yo no sé si han escuchado y las personas que han tenido la posibilidad de pronto de visitar un médico integrativo, un médico funcional, cómo este eje es primordial para nosotros. O sea, yo no puedo ir a arreglar un intestino, una migraña, un estreñimiento, un colon irritable, una hipertensión. O sea, yo no puedo ir a pensar en cualquier patología sin primero mirar cómo está ese eje HPA. Listo, porque es lo principal y es lo que va a definir el resto de patologías y de comportamientos de mi cuerpo. Está en todo ese eje que es lo que libera todas las hormonas. Listo. Entonces, en este eje hipotálamo pituitaria adrenal se va a coordinar la producción del cortisol, que es lo normal del ser humano, ¿cierto? Digamos que, ¿cuál sería la normalidad desde los antepasados? Y es que nos levantamos con la salida del sol, ¿cierto? Este ciclo o este ritmo circadiano, que es, digamos que liderado por esta luz solar. Entonces, las personas antes no ponían alarma, nada, simplemente salía el sol y eso hacía que se levantaran porque ya era hora de empezar su día, de trabajar, de ir a cazar, de ir a hacer un montón de cosas. Y ese pico máximo de cortisol aparece en las mañanas con la luz solar, o sea, se activa con esa luz solar y hace que mi pico de cortisol esté máximo. ¿Por qué? Porque es el momento del día en que necesito más energía para activarme, para salir a hacer mis labores. Y a medida que el sol iba cayendo, este ritmo o esta cantidad de cortisol, así como lo ven en la curva, también iba descendiendo. ¿Para qué? Para que cuando el sol ya se ocultara, mi nivel de cortisol ya estuviera tan bajo que yo ya pudiera irme a descansar y todas las hormonas de mi cuerpo estuvieran listas para calmar esa energía. Ya no necesito sino muy poca energía para los órganos que se desintoxican en la noche, para el cerebro pueda descansar, un montón de cosas, pero que yo ya no necesito ese pico grande que necesito para las actividades del día. Entonces, ¿qué pasa cuando venimos y traemos esta gráfica a la sociedad moderna y a lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Cierto? Muchas veces una rutina de sueño súper descontrolada, ¿cierto? Empecemos por los trabajos nocturnos. ¿Qué pasa con una persona que su hora de trabajo inicia a las 10, 11 de la noche? Esta gráfica se desordena completamente, el cuerpo no entiende cómo así si salió el sol y él por qué se va a ir a dormir, si ya se fue el sol porque entonces está activado, ¿cierto? Y entonces el cortisol es tratando de disminuir, pero él está despierto, entonces se toma un café, un energizante, un Red Bull, un montón de cosas porque su cuerpo lo normal es que ya esté cansado, pero no, él tiene que sacar energía de donde no sea. Entonces esas hormonas no entienden qué pasa y ahí se empiezan a desordenar y ya vimos que eran las encargadas de la homeostasis, de toda la parte del sistema inmune, la parte inflamatoria, ¿cierto? Y de regular este tema de energía. Entonces, todo eso empieza a generar un desorden en nuestro cuerpo tremendo, simplemente por un horario laboral que
lo debo cumplir en la sociedad porque es el trabajo que me dieron, porque es el trabajo que conseguí y porque simplemente pues tienen que haber personas que trabajen de noche y pues a mí me tocó y eso empieza a generar un montón de trastornos. Segundo, vivimos en una sociedad hoy en día que el nivel de estrés, la exigencia, la competencia nos marca un ritmo de vida muy acelerado, ¿cierto? Entonces, mi cuerpo no piensa como que yo necesito mucha energía en la mañana y esta se puede ir bajando durante la tarde para poder descansar. No, porque muchas veces no tengo que trabajar solo 12 horas, sino 14, 16, 18 y tengo que trabajar hasta altas horas de la noche. Entonces ese cortisol no se me puede bajar, entonces también hago un montón de cosas para mantenerme despierto con energía hasta que el cuerpo se va fatigando. Lo otro, yo les decía que cuando el sol baja, ¿cierto? El cortisol empieza también a bajar. Lo que pasa es que hoy en día, a diferencia de años anteriores, estamos expuestos todo el tiempo a luces artificiales, al celular, al computador, al televisor, y mi cerebro toma eso como si fuera luz. O sea, luz es luz. No es luz solar, pero es luz artificial. Entonces él no entiende. O sea, como qué día tan largo y tengo que seguir produciendo cortisol porque el día no se ha terminado. Y sigo estimulando esa hormona y entonces no entiendo qué día tan largo y va generando esa fatiga porque me acuesto a la cama supuestamente a dormir, pero estoy pegada de un celular donde miro y miro, miro y sigo mandando una orden de que hay luz, o sea que tengo que tener ese cortisol activado porque se supone que sigo en función, ¿cierto? Entonces miremos que son un montón de factores que llevan a que hoy en día ese cortisol se maneje de una forma muy diferente a lo que se utilizaba anteriormente cuando simplemente salía el sol, las personas salían a cazar o las mamás con sus hijos, digamos que en ese ritmo de los antepasados y ya empezaba a caer la luz solar y ya es hora de descansar, nos íbamos y ya. Y no habían preocupaciones y no había un montón de estrés, un montón de pensamientos, sino que se vivía ese día a día. Pero hoy en día eso ha cambiado muchísimo y por eso es que consideramos que el estrés y las alteraciones en el cortisol es la nueva enfermedad del siglo XXI, porque cada vez vemos personas más jóvenes con alteraciones en este ciclo, ¿cierto? Con alteraciones en el cortisol y ahorita vamos a ver qué genera o qué desencadena que se me altere el cortisol. Entonces, ¿cómo funcionaban antes? Entonces, en ese mecanismo normal de lo que llamamos lucha o huida. Entonces, la persona detecta, el cerebro detecta un peligro, una amenaza y el sistema nervioso simpático se activa. Listo, este sistema es el que llamamos de lucha o de huida. Es decir, es el que activa todo lo que yo necesito para huir. Entonces mando más sangre a mis músculos para que puedan correr más fácil, mando más energía a mi corazón para que pueda bombear más rápido y tenga más sangre en todo mi cuerpo, mando más oxígeno a mis pulmones para poder garantizar esa huida y quito ese flujo sanguíneo de cosas que no estoy necesitando en ese momento. ¿Qué no estoy necesitando? Yo no necesito tener digestión en ese momento, o sea, yo no necesito procesar los alimentos ni digerir los nutrientes, porque yo tengo que es huir para salvarme. Entonces bloqueo el flujo de sangre para mi intestino. Yo no necesito reproducirme en ese momento, ni necesito tener líbido, ni necesito nada de eso. Entonces bloqueo el flujo de sangre para todo el sistema reproductor, para esa información también que me permite tener líbido. Yo no necesito en ese momento tener un sistema inmune. O sea, yo no necesito que los soldados de mi cuerpo estén listos para la batalla por si llega un virus, una bacteria, no. Entonces yo quito ese flujo de sangre y desactivo ese sistema inmune. ¿Cierto? Lo que pasaba normalmente, pues anteriormente, es que llegaba esa amenaza, que esa amenaza era un león, un tigre, un enemigo, ¿cierto? La persona se activaba todo este sistema parasimpático, donde estaba el cortisol como principal hormona para generar todo esto. Mi cuerpo respondía, yo huía, desaparecía el enemigo, desaparecía ese león o ese tigre que me estaban persiguiendo y el mensaje era, ya pasó el peligro, el cortisol bajaba, el cuerpo se recuperaba y yo volvía a tener un flujo de sangre en mi sistema digestivo, en mi sistema inmune, en mi sistema reproductor, en esos sistemas que en ese momento no necesitaba
pero que ya como estaba en calma, ya sí podía enfocarme en eso, ¿cierto? Entonces todos esos sistemas que se apagaban ya volvían a regenerarse. ¿Qué pasa hoy en día? Que es que la calma nunca llega, porque siempre hay un trabajo más, siempre el jefe me pidió esto más, siempre hay una competencia más, siempre hay una deuda más, siempre hay un problema más, una pelea con la pareja más, entonces nunca, nunca llega la calma. Y tenemos personas que llevan años en modo lucha, en modo huida, y la calma nunca llega. Entonces, ¿qué pasa? Si mi sistema digestivo dejó de percibir flujo sanguíneo, porque siempre está en lucha, entonces aparecen la permeabilidad intestinal, aparece el estreñimiento, o aparecen los periodos de diarrea, o aparece la desnutrición porque no absorbo nutrientes adecuadamente, aparecen las gripas constantes, las enfermedades constantes porque mi sistema inmune está completamente dormido, porque no tiene ese flujo sanguíneo, porque está ocupado en otras cosas, aparecen los problemas de reproducción, entonces no entiendo por qué no quedo en embarazo, no entiendo por qué no tengo líbido, no sé qué le pasó a mi sexualidad, y empezamos a buscar culpa en un montón de cosas pequeñitas, pero la verdadera base o la verdadera razón parte de aquí. Y es que si yo estoy en amenaza todo el tiempo, si mi cuerpo está en alerta, ¿cómo un cuerpo en alerta va a quedar en embarazo? ¿Cómo un cuerpo en alerta va a tener espermatozoides sanos para poder generar un embarazo? ¿Cierto? Mi cuerpo está muy ocupado en salvarse. Mi cuerpo está muy ocupado en sobrevivir, porque la única función de nuestro cerebro es sobrevivir, sea como sea. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llevamos 10, 15, 20 años bajo este estímulo de estrés, bajo este estímulo de cortisol? Pues lo que empieza a pasar es que ese cortisol ya no se eleva en las mañanas y se baja en las tardecitas, sino que al principio, en los primeros años, empieza a estar elevado todo el tiempo. Entonces son las personas, no, es que yo puedo y tengo mucha energía y todo el tiempo soy como activo y como corriendo y yo puedo hacer mil cosas y yo no me canso. Claro, el cuerpo tiene la capacidad de responder. Pero llega un momento en que esas suprarrenales se fatigan y dicen, ya no más, o sea, yo no puedo estar huyendo 24/7, yo no puedo estar corriendo todo el tiempo, yo ya me cansé, yo ya no puedo más y ¡pum! De un momento a otro, eso no empieza a ser ni siquiera paulatino. De un momento a otro, la fábrica, las suprarrenales paran la producción y dicen, no más cortisol porque me cansé. Y ese no más cortisol altera un montón de hormonas que están asociadas al cortisol. Entonces, de un momento a otro, las personas es, yo tengo demasiado fatiga, yo ya no tengo ganas de nada, a mí no me provoca levantarme de la cama, yo ya me canso con cualquier cosa, yo me mantengo enfermo, yo ya, o sea, ya ese cortisol para la producción. Habíamos visto que el cortisol se relacionaba mucho también, por ejemplo, con la liberación de glucosa en la sangre para tener esa energía. Entonces se empieza a alterar también todo el ciclo del metabolismo de la glucosa en el cuerpo y eso hace que aumenten los problemas, por ejemplo, de diabetes, de resistencia a la insulina. Empieza el cortisol es también como esa hormona o sí, esa hormona principal de la que se desencadenan, por ejemplo, las hormonas del sistema reproductor, entonces empiezan a haber alteraciones en el ciclo. La tiroides también tiene que ver como parte de esas hormonas que se empiezan a irregular, entonces empiezo a tener problemas de tiroides y empiezo a alterar absolutamente toda mi biología. ¿Por qué? Porque mantuve mi cuerpo en alerta 24/7 y se cansó, o sea, se fundió la maquinaria. Entonces, ¿qué pasa? Si esa calma nunca llega, vamos a mantenernos todo el tiempo en esa amenaza, en esa amenaza, en esa amenaza, hasta que el cuerpo literal se funde. Y hoy en día es súper común encontrar personas muy jóvenes con un montón de patologías y de enfermedades que anteriormente eran de personas adultas, ¿cierto? O que era muy raro encontrarlas en personas jóvenes. Entonces, yo sé que si se ponen a pensar, todos conocen una persona menor de 25 años, menor de 30 años, ya con alopecia. No es que eso es genético, no es genético. Es que el cuerpo manifiesta y pues digamos que el crecimiento del cabello no es una acción de supervivencia, entonces ya sabemos que el flujo sanguíneo se restringe y empiezo a perder el cabello y que si fuera eso mi sistema gastrointestinal no está absorbiendo nutrientes,
porque también es algo de lo que dejo ahí en stand-by porque no lo necesito para sobrevivir, no absorbo nutrientes y empiezo a tener deficiencia en los nutrientes que me generan pérdida del cabello, pérdida en las células de la piel, entonces empiezo a tener pieles secas, pieles con manchas, empiezan a quebrarse las uñas y entonces vamos donde el médico es, tomes esta vitamina, pero esa vitamina no me va a servir porque es que lo que está malo es mi intestino que no está absorbiendo y así yo le dé esa vitamina, el intestino no me va a absorber lo que yo necesita absorber, que es la vitamina que me estoy tomando, entonces no va a funcionar. Entonces, por eso son personas que dicen, es que yo he hecho de todo y nada me sirve. Y es porque estamos tratando desde lo macro, que es el síntoma que se ve, pero no estamos trabajando lo interno, que es lo que realmente necesitamos. ¿Y qué necesitamos? Es parar y darle al cuerpo esa calma que necesita para que esa maquinaria vuelva y empiece su producción normal, como que se organice, entre en calma, sepa que el peligro ya pasó y pueda empezar nuevamente a generar todas esas hormonas que necesitamos para estar en bienestar. Listo, entonces anteriormente el peligro duraba 15 minutos, hoy en día el peligro es 24/7, ¿cierto? ¿Qué empieza a pasar además? Las personas están supremamente fatigadas y dicen, no, yo estoy tan cansado, pero yo no duermo. ¿Y qué pasa? Que es que para yo dormirme, mi cerebro necesita energía. Y si yo no tengo energía, ni siquiera tengo la energía suficiente para darle a mi cerebro esa información de que se duerma. Entonces es muy común que pase, no, yo llego a la cama rendido y estoy cansadísimo y me acuesto y no me duermo. O me duermo, pero tengo despertares a las 2, 3, 4 de la mañana. Es porque el cuerpo no tiene esa energía para conciliar y mantener un sueño. Para eso se necesita también energía. Entonces, si yo estoy agotado, si yo estoy en alerta, pues mi cuerpo ni siquiera va a tener la capacidad de conciliar y mantener un sueño. ¿Listo? ¿Qué empieza a pasar entonces cuando mi biología empieza a estar desequilibrada, cuando yo empiezo como a alterar todo eso? Entonces, ya sabemos y les explicaba que lo primero es ese exceso de cortisol, que las suprarrenales me están atacando, me están atacando. Luego, el cuerpo, cuando empieza a ver como mucho de una cosa en la sangre, como que el cuerpo no le pone atención, que es lo que pasa, por ejemplo, con la resistencia a la insulina. Yo libero tanta insulina que mi cuerpo ya es como que qué pereza tanta insulina y no le pone atención, entonces se hace la resistencia a la insulina. Acá pasa algo muy parecido y es como la resistencia al cortisol. Generé tanto cortisol que mis células empiezan a volver como sordas frente a esto y ya después de que yo no puedo tener como receptores para este cortisol, pues ese eje HPA que veíamos ahora que es tan importante ya no sabe qué hacer, ya deja como de entender todo y ahí es donde la curva del cortisol finalmente se apaga y el cuerpo pierde esa autorregulación. Recuerden que yo les decía que el cortisol sirve para la homeostasis, que es como esa autorregulación del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Perdemos eso, esa capacidad de autorregularnos y ahí es cuando todo se descompensa. Y toda esa descompensación lleva a que estemos haciendo diagnósticos también de falsa depresión y de falsa ansiedad. Porque miremos que biológicamente está ocurriendo algo mucho más profundo y no es solamente es que está tristecito o es que está aburrido o es que es algo emocional. Puede ser sumado a todo esto, pero miremos que de base hay algo biológico muy importante que yo también tengo que trabajar. Entonces, por eso es que no me va a servir un antidepresivo. Por eso es que en estas personas que llegan de pronto y dicen, no, es que yo no tengo ganas de nada, yo quiero estar acostada todo el día, yo me siento sin alientos y entonces eso me genera mucha tristeza porque me echaron del trabajo, porque ya no sirvo para nada. Ah, no, es que usted tiene depresión, vaya donde el psiquiatra, entonces te dan fluoxetrina, sertralina, llámala como quiera, pero el problema no es ese, el problema está más en el fondo. Entonces son por eso personas que pasan por 50.000 antidepresivos, ninguno les sirve, porque es que el problema no está en la secreción de una sustancia en el cerebro que haga que estés bien, tranquila, sino que el problema es que absolutamente todo tu cuerpo está desordenado, todas tus hormonas. Entonces yo no necesito silenciar esa emoción de estar triste o aburrido, sino que yo realmente necesito trabajar es más de fondo. ¿Cómo voy a volver a activar ese mecanismo o esa homeostasis de mi cuerpo o esa regulación normal de mi organismo? ¿Listo? Entonces ahí es cuando pasamos de estar simplemente estresados, ¿cierto? Una cosa es que a mí me salió un problema en un día y digo, estoy estresado, tengo esto, pero resuelvo, baja la amenaza y vuelvo a estar bien,
a ya no estamos estresados, sino que estamos enfermos, o sea, perdimos la regulación de nuestro cuerpo en lo absoluto. ¿Listo? Y esto es muy importante porque ahí es cuando el estrés, que es momentáneo, se convierte realmente en una enfermedad crónica. Cuando yo ya empiezo a tener y a sufrir otras patologías asociadas a esto que yo estoy viviendo. ¿Qué empieza a pasar entonces cuando este cortisol crónico se mantiene elevado? Entonces, el metabolismo. Como yo ya no estoy gastando esa energía y esa glucosa que yo cogía para gastármela en energía, yo ya no tengo ese cortisol que haga eso, empiezo a acumular grasa. Normalmente es una grasa visceral, que es la grasa que se pega a los órganos, que es la grasa más peligrosa, ¿cierto? Y normalmente está muy ligada como al perímetro abdominal. Las personas empiezan a tener un sobrepeso muy ligado al crecimiento del perímetro abdominal. Y fuera de eso, empiezan a haber antojos por carbohidratos, por azúcares, porque como todo el tiempo estoy en peligro, es como la señal del cerebro de come algo que yo pueda metabolizar muy rápido en energía rápida. ¿Qué es eso? Carbohidratos, azúcares, entonces por eso son los antojos, porque mi cuerpo todo el tiempo piensa que necesita más y más energía. El sistema inmune, lo que les decía ahorita, se apaga, deprime el sistema inmune y empiezan a haber un montón de enfermedades asociadas a que ese sistema está apagado. Entonces, lo más, digamos, lo menos grave, personas que uno ve, no es que cada 8 días tiene gripa, es que yo no sé qué le pasa, es que cada que yo la veo está enfermo, ¿cierto? Entonces, ¿qué le pasa al sistema inmune que no está sabiendo responder? Pero lo que también puede pasar es que se desencadenen también enfermedades autoinmunes. Y es que este sistema se desbalancea tanto que también donde se puede activar un lupus, se puede activar una artritis reumatoide, se puede activar un vitiligo, o sea, cualquiera de estas enfermedades autoinmunes, simplemente porque el cortisol no está dando la señal adecuada. Y el intestino, como les explicaba ahorita, entonces personas que constantemente viven hinchadas, que todo les cae mal, que tienen estreñimiento, o que tienen periodos de diarrea y no entienden por qué, que no pueden comer un montón de alimentos porque todo las inflama, las hincha, que no están absorbiendo los nutrientes adecuadamente. Entonces, esto empieza a pasar cuando mi cortisol está crónicamente elevado. Y los síntomas que empezamos a reconocer que empiezan a aparecer en el día a día, cuando este cortisol empieza a alterarse, es algo que es súper común escuchar en las consultas de hoy en día y la gente los ha normalizado. Y es lo que llamamos como la niebla mental. Y es como que no, yo no sé, a mí me cuesta concentrarme, yo como que no tengo foco en nada, yo empiezo a hacer un trabajo y me pongo a hacer otras cosas, yo voy a la cocina por un vaso y se me olvida por qué vine. Y eso lo empezamos a normalizar y solamente decimos, es que yo tengo tan mala memoria. Y es como si fuera parte de nuestra personalidad, pero el cerebro humano no es así. El cerebro humano tiene una capacidad muy grande que nosotros, por este estrés y por este acelere del día a día, hemos normalizado. Entonces, si a ustedes les pasa eso, es que yo cojo el celular para llamar a alguien y yo qué era lo que iba a hacer. Ay, ¿yo para qué fue que cogí esto? Eso es niebla mental. Y eso es que tu cerebro no está teniendo el suficiente oxígeno y energía para poder cumplir sus funciones como son. Entonces, eso me está diciendo que tengo un exceso de cortisol y que me siento en amenaza todo el tiempo. El sueño se empieza a alterar por lo que les explicaba ahorita, entonces esos despertares entre las 2 y 4 de la mañana son muy comunes de las personas que tienen esa alteración de cortisol y la digestión también es uno de los principales síntomas que empieza a aparecer en las personas con ese cortisol sostenido, pues que se mantiene elevado. Piensen, por ejemplo, cuando les dan una mala noticia, cuando pasa algo que uno dice como que, ay, eso fue tan horrible que hasta me dio diarrea. Eso puede generar una subida de cortisol muy rápido, ¿cierto? Y eso es normal en un momento de alarma como inmediata. Pero si ese cortisol se mantiene sostenido en el tiempo, pues va a pasar eso todo el tiempo. Entonces son personas que todo el tiempo tienen diarrea y lo normalizan. O son personas que todo el tiempo están inflamadas y lo normalizan. O sea, ya normalizan tanto eso que no saben cómo es sentirse desinflamado y normalizan que las cosas les caigan mal. Entonces, esos son como los principales síntomas que empiezan a aparecer cuando yo tengo eso, esa alteración en el día a día. Listo. Entonces, hay un poquito de cómo se ve
la alteración del cortisol. Pero bueno, Ana, nos has dicho un montón de cosas. Yo sé que todos se están sintiendo identificados en una, dos o muchas de las cosas que les estoy diciendo, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Porque si bien sabemos que nuestra biología sigue siendo la misma que la de hace millones de años, cuando les mostraba ahorita el cavernícola, que su única preocupación era salir a cazar y que no se lo comiera un tigre y que esa amenaza pasaba en 15 minutos, pues no nos podemos comparar porque nuestra rutina, nuestra sociedad, el ambiente ha cambiado un montón y es bueno, ¿qué voy a hacer frente a que hoy en día tenemos más amenazas, porque no solamente son amenazas físicas, sino amenazas emocionales? Hoy en día, digamos que el ritmo de vida se ha acelerado un montón. Entonces, ¿cómo voy a ayudar yo a mi cuerpo para mantener ese cortisol equilibrado y para yo poderle darle la señal a ese cuerpo de que no siempre estoy en amenaza y que también puede calmarse? Entonces, lo primero y es fundamental es la luz solar y el sueño. Yo les decía que la luz solar es lo que más activa ese cortisol. Por eso en las personas que tienen trabajos nocturnos es tan difícil regular esto. Y son personas que sí o sí uno sabe que van a desencadenar enfermedades crónicas no transmisibles. Porque el simple hecho de que estén trabajando en horario invertido, su cuerpo y su cerebro está trabajando biológicamente mal. O sea, no, el cuerpo humano no fue hecho para trabajar en la noche y para descansar en el día. Entonces, empezar a tener rutinas de que cuando se levanten, indiferente de la hora, no tienen que levantarse con el amanecer, pero si se levantan 6 7 de la mañana, lo primero que hagan es salgan a exponerse 10 15 minuticos a la luz solar directa. Eso le está dando la señal a mi cuerpo de que inicie el día, de que ya estoy recibiendo esa luz solar. No tiene que ser el sol directo. El simple hecho de estar al aire libre, conectando, mirando el cielo, mirando esa luz, le da la información a mi cuerpo de que puede activarse y que es el momento de empezar. Y que en la noche, obviamente, empecemos a desconectarnos mucho más temprano de todas estas pantallas, ¿cierto? Entonces, ojalá lo ideal es que después de las 6 de la tarde no estemos expuestas a esto. Yo sé que muchas personas trabajamos y que en estas horas estamos expuesto a estas pantallas. Entonces, buscar protecciones de luz para las pantallas, luz roja, luz amarilla, que nos ayudan con esta protección a que la luz no sea tan fuerte y la señal no sea tan fuerte. Y que si no es necesario que yo esté expuesto a estas pantallas, por lo menos 1 o 2 horas antes de ir a la cama, yo me desconecte por completo de esta luz para empezarle a dar la señal, ¿cierto? Que el cuarto en que durmamos sea completamente oscuro, evitar que hayan luces, bombillitos, televisor, luces encendidas. Entre más oscuro yo le puedo dar ese descanso a mi cuerpo, va a ser mucho mejor para poder sincronizar ese reloj biológico. Y muy importante también tener ejercicios de respiración, ¿cierto? La respiración es la única herramienta o es el único órgano, o sea, los pulmones son los únicos órganos de nuestro cuerpo que nosotros podemos regular conscientemente, ¿cierto? Tú no te puedes sentar y decir, voy a hacer que mi corazón lata rápido o lata despacio. No, él late según un montón de información que está llegando al cerebro. Pero la respiración, tú sí puedes decidir si respirar rápido, si respirar despacio. Entonces, ¿cómo empiezo yo a ser más consciente en mi día a día? A través de una respiración más calmada, empiezo a ser más consciente y le empiezo a mandar la señal a mi cuerpo de que puede estar en calma. Listo. Yo les recomiendo mucho a mis pacientes siempre es pongan una alarma cada hora, que cuando suene les recuerde como que ay, voy a respirar, me voy a calmar. Si yo cada hora le estoy mandando la señal a mi cerebro y eso no les quita 30 segundos, 30 segunditos donde hagan 2, 3 respiraciones conscientes, suaves, que ustedes puedan controlar, ¿cierto? Porque si uno en el día a día se distrae en otras cosas, ni siquiera se da cuenta cómo respira. Pero si tú cada hora en el día que estás despierta, no sé, si haces eso durante 10 veces al día, estás haciendo consciente 10 veces al día cómo estás respirando. ¿Listo? Y lo otro que activa mucho el nervio vago y que es como el que nos lleva también a la calma, es el grounding, que es el caminar en el pasto. ¿Listo? Estar en contacto con la tierra, con la naturaleza. No tienen que salir a caminar 2 horas. 2, 3 minuticos, 5 minuticos, pero que tengan ese contacto con la naturaleza nos lleva mucho a calmar ese sistema de alarma y ese sistema de alerta.
el estar en entornos de naturaleza, ir a un río, ir a un bosque, por eso se volvió tan famoso abrazar los árboles, pero es porque ese contacto con la naturaleza inmediatamente nos ayuda a reducir el cortisol y a restaurar como esa resiliencia del sistema nervioso. Entonces no es que no nos vamos a estresar, hoy en día es muy diferente a esos cavernícolas, pero es cómo voy yo a manejar y qué señales le voy a dar yo a mi cuerpo de que puede estar en tranquilidad. Listo. Hay algo muy famoso que también en los últimos años ha cogido mucha fuerza y son los adaptógenos. Los adaptógenos son sustancias, son superalimentos que nos ayudan a adaptar todo esto, o sea, como su nombre lo dice, adaptar todo el sistema a ese estrés y cómo le ayudo yo a salir de ese estrés con sustancias diferentes. A mí principalmente para todo el tema de cortisol, hay dos que me gustan mucho, que es la ashwagandha, que es una que ha cogido mucha fuerza en los últimos años, y es porque tiene una propiedad muy grande de la calma, de calmar ese sistema nervioso, y se utiliza de dos formas diferentes. Eso es un dato muy importante porque normalmente cuando no se tiene mucho conocimiento se manda en la noche y tómesela para dormir y la gente la viene tomando para dormir. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un estrés agudo, ¿cierto? Es decir, mi cortisol se elevó por algo, tuve una muerte, estoy en un duelo, un accidente, algo laboral muy intenso en el momento, me sirve mucho tomármelo en la noche para poder descansar y bajar esos niveles de cortisol. Pero cuando yo ya llevo en estrés mucho tiempo y estas personas que ya están en estrés crónico, en inflamación crónica, yo siempre se los envío en la mañana. ¿Por qué? Porque es la manera de yo, así en la mañana mi cortisol esté elevado, de yo calmar ese cortisol para que no se me mantenga elevado todo el día, sino que desde por la mañana yo le estoy dando calma a mi cuerpo porque es un cuerpo que se levanta estresado y no da sueño, porque también muchas personas dicen es que eso da sueño porque eso lo mandan para dormir. No, eso no da sueño. Si uno se lo toma en la mañana, lo único que está haciendo es a regular ese estrés crónico que yo ya tengo. Entonces es muy importante el consumo de eso. Y hay otro que no es tan fácil de conseguir, que es la rodiola, y es para tener como esa energía cognitiva y esa fatiga mental, ¿cierto? Yo personalmente llevo muchos años estudiando el reino fungi. Para mí los hongos son la suplementación principal de mi consulta por todo lo que sé de ellos, por todo lo que he estudiado. Entonces por eso lo pongo como en un ítem aparte. Si bien la ashwagandha y la rodiola me gustan muchísimo, en los hongos he encontrado también una manera de entregar mucha energía y mucha calma de este cortisol. Principalmente utilizo tres. Utilizo el reishi, que es el famoso Ganoderma lucidum también. Ese me ayuda directamente en mis suprarrenales a calmarlas. Como que cuando están en esa producción excesiva, como a decirles calma que no necesito tanto. Hay otro que es la famosa melena de león, que ese me ayuda mucho en ese eje intestino-cerebro, ¿cierto? Entonces, a que mi cerebro sí le mande suficiente información a ese intestino, ¿cierto? Para que calme y sí pueda absorber nutrientes. ¿Qué pasa con la melena de león? Que no es tan fácil conseguir quien venda extracto de melena de león. Es súper fácil conseguirla molida, el hongo molido o en bebidas o en polvo para adicionar a bebidas, pero cuando no es extracto no se absorbe lo suficientemente bien, además que sabe muy maluca, entonces no es duradera en el tiempo el consumo de las personas. Entonces para eso a veces utilizo el mismo reishi, pero lo venden en estado como inmaduro, como el micelio, que ahí sí tiene un enfoque muy en el sistema nervioso central. Y hay otro hongo que es de mis favoritos, que es el Cordyceps, porque este me ayuda a generar energía desde la mitocondria. Entonces, en esas personas que tienen ya esa fatiga crónica, ese estrés que ya vimos que ese cortisol ya está plano, que ya no genero ningún pico en la mañana, sino que ya mi cuerpo está devastado y no genera cortisol, me ayuda como a generar esos primeros picos de energía, pero desde una producción de energía mitocondrial y no desde elevar simplemente la frecuencia cardíaca como lo hace, no sé, un Vive 100, un Red Bull, que sí me genera como una explosión de energía, pero inmediatamente se me acaba. El Cordyceps sí me ayuda a generar como esa energía mitocondrial que me permite empezar a salir de esta inflamación crónica. Entonces, esto es un poco como de las herramientas que podemos empezar a utilizar para empezar a bajar ese estrés crónico, esos niveles elevados de cortisol todo el tiempo
Y miren que solamente les hablé de dos cosas que hay que comprar, pues que habría que comprar, pues que realmente son los adaptógenos, o sea, sería una. De resto, son cosas que no nos implica un gasto, son cosas que no nos implica ni siquiera un montón de tiempo. Es luz solar, dormir bien, desconectarme, o sea, es algo que va muy en el trabajo interno de cada persona, ¿cierto? Entonces, puede que yo me tome todos los suplementos que quiera, pero si no estoy siendo consciente de la luz, del sueño, de la respiración y un montón de factores que se están alterando, no va a ser suficiente. Esto tiene que ser un trabajo en conjunto para que mi homeostasis o mi equilibrio de todo el cuerpo empiece a recuperarse. Entonces, este guardián podemos volver a llevar a que nos proteja, sí. Simplemente hay que entender que quizás el ritmo del mundo no se va a desacelerar, o sea, no vamos a volver a la etapa de los cavernícolas, ni vamos a volver a vivir como ellos, pero, o sea, el ideal no es eliminar este estrés, sino cómo voy a construir yo que mi cuerpo sea tan resiliente frente a estos estímulos que pueda atravesar todos estos momentos de estrés sin enfermarse. La biología es supremamente inteligente, es supremamente noble. Y cuando le damos las señales correctas, él va a responder frente a eso. O sea, nuestra misión es darle las señales correctas a esta biología para que este guardián que se había vuelto enemigo nos vuelva a proteger. Listo, entonces algo muy sencillo que ya les mencioné, higiene del sueño, adaptógenos, el tema de hongos funcionales y la regulación nerviosa a través de cualquiera de las actividades que conocemos hoy en día. Meditación, yoga, pilates, respiración, hielo, un montón de herramientas que existen hoy en día para hacer esa regulación nerviosa. Entonces, miremos que tenemos muchas cosas que están en nuestras manos, que no dependen de un tercero, sino realmente de nosotros, para poder llevar a que nuestro sistema de regulación a través del cortisol vuelva a ayudarnos a estar en bienestar. Entonces, bueno, ese era un poco de lo que les quería compartir hoy, mi Jenny. Espero que les haya servido mucho y que haya sido de mucho valor para que empecemos a recuperar este sistema que nos necesita tanto. Pues mi Ana, mil gracias por el espacio. O sea, o sea, yo decía, es una información demasiado importante. En la actualidad está satanizado el tema del cortisol. Y resulta que es muy necesario, pero pues en los desniveles es lo que pasa, todo lo que me explicabas. Las enfermedades, las consecuencias, todo lo que genera. Y hoy, bueno, yo personalmente aprendí un montón, entendí que tengo muchas de las cosas que mencionaba, pero también, de hecho, me preguntaba yo, bueno, ¿en qué momento va a hablar sobre cómo podemos mejorar nuestro estilo para no enfermarnos y todo? Gracias por las recomendaciones. De hecho, te estaba preguntando y bueno, quiero aprovechar, no sé si alguien tenga una pregunta, que lo escriba en el chat o que ahorita levante la mano. Tenemos unos 5 minuticos para hacer un par de preguntitas y bueno, bienvenidos si las tienen. Sin embargo, mientras tanto, eh, yo preguntaba en el chat si el deporte entraba, porque como se genera energía, pero también desgaste, bueno, no sé cómo funcionaría con respecto al tema. Esa es una muy buena pregunta, mi Jenny. Cuando yo estoy en esa fatiga crónica, el deporte es un estrés para mi cuerpo. Entonces, no significa que yo no pueda hacer actividad física, pero yo sí debo replantear qué actividad física estoy haciendo, ¿cierto? Y qué estresa más a mi cuerpo y qué no. Por eso es que en el campo de ese estrés crónico, el ejercicio, por ejemplo, de musculación funciona mucho, más que el cardio porque el cardio estresa mucho más el cuerpo, porque me genera una exigencia más de mi corazón, porque me genera mucho más estrés y mucho más gasto de energía. Mientras que el ejercicio de musculación va a llevar a que uno pues gane más masa muscular, que es muy beneficioso para muchas otras funciones de nuestro cuerpo, y dos, porque no me estresa tanto el cuerpo. Al igual que, por ejemplo, yoga, pilates. Pero es súper común uno ver personas, es como que no, pero es que yo estoy haciendo ejercicio y no entiendo. Entonces están corriendo y corren 6, 7 veces a la semana en su máximo nivel de estrés. Entonces el cuerpo eso también lo asume como una amenaza. Entonces hay que ser muy cuidadosos también con la actividad física. No para dejar de hacerlo,
sino qué tipo de actividad y cómo empiezo a mezclar eso. Entonces, yo puedo hacer una vez a la semana una actividad intensa, yo puedo entonces otro día hacer pilates o yoga. Entonces, como que hay que tener muy claro esto y muchas veces por eso necesitamos las ayudas de los deportólogos, porque es muy importante ver cómo reacciona tu frecuencia cardíaca a cierta actividad física. Por ejemplo, las personas que corremos, yo corro es estar muy en qué zona voy a correr. ¿Cierto? Entonces yo no puedo correr toda la semana en una zona 5 porque entonces el nivel de exigencia es muy grande. Entonces, ¿cómo me mantengo en una zona 2 para que mi cuerpo no active como ese sistema de alarma? Entonces, es muy importante también tener ahí el deporte, no sacarlo, pero sí tener muy claro qué tipo de ejercicio estoy haciendo. O sea que las artes marciales, yo le acabo de poner, estaba yo justamente en mi caso que son artes marciales. ¿Qué? Hay que mirar cuál es el nivel de estrés, ¿cierto? Porque no es que lo dejes de hacer y más porque si es una pasión y también digamos que entra el componente emocional, pero qué tanto estrés le estoy dando a mi cuerpo todos los días. Por eso es que los deportistas de alto rendimiento no es que no sea sano, pero son cuerpos que se deterioran de alguna razón porque están sobreexigiendo su cuerpo. Pero ahí es donde sale la frase, pero si era deportista, ¿por qué le pasó esto, Exactamente. le pasó aquello y todo? Entonces, ¿qué pasa también? No es que dejo de hacer entonces el ejercicio, es pues cómo voy a contrarrestar de otra manera, cómo me suplemento mejor, cómo como mejor, cómo manejo mejor mis emociones. Es como ir haciendo como ese juego de, bueno, pero es que esto me gusta mucho, pero entonces como contrarresto todo lo que estoy generando. Muchísimas gracias. Veo una pregunta aquí, aprovecho que creo que nos da el tiempo. Dice Viviana, ¿es decir que el dolor crónico genera cortisol? Claro, porque es un estrés constante. O sea, que tu cuerpo tenga, y digamos que ahí es donde uno dice que es primero el huevo o la gallina, porque es que ese dolor crónico, ¿de qué viene? De una inflamación crónica, y esa inflamación crónica de qué viene, muy seguramente de una alteración del cortisol. Entonces, ahí es donde caemos en ese círculo de hay que buscar la raíz, más no el dolor, o sea, ¿qué pasa con ese dolor? ¿De dónde viene ese dolor? Mm, ese círculo vicioso en el que entran. Y de hecho, Exacto. Viviana toca otra cosa que me parece muy importante, personalmente lo conozco muy a la mano, y es las personas cuidadoras. Es un estrés constante. Entonces, miren lo que yo les explicaba al final. No es quitar el estrés del día a día, porque el mundo hoy es muy diferente. Si tú eres una persona cuidadora, pues digamos que ese es el estrés al que tú estás enfrentada en este momento. Genera mucho estrés, genera esta alteración, pero es que le voy a dar a mi cuerpo para que tenga esa resiliencia de saber modular este estrés. Entonces, no es quitar, obviamente hay muchos factores que se pueden quitar, ¿cierto? Entonces, lo que yo les decía ahora, si yo puedo quitar las pantallas en la noche, perfecto. Si yo puedo cambiar de trabajo y buscar algo que no me haga, que no sea un trabajo nocturno y que pueda hacer otra cosa diferente, perfecto. Pero si mi mamá está enferma y yo soy la única persona que la puedo cuidar, pues yo no voy a salir, pues no, mamá, no te voy a cuidar porque se me eleva el cortisol. No, yo asumo ese rol. ¿Cierto? Pero entonces, ¿qué voy a hacer para que mi cuerpo tenga la capacidad de recuperarse de eso? Ahí es donde hablabas de la resiliencia. Exacto. Y ahí es donde entran todo. Entonces, listo, yo soy cuidadora, pero entonces voy a sacar tiempo para tomar el sol en la mañana, para salir a un ambiente natural, para caminar descalza en el pasto, para hacer actividad física que conecte, respiración, meditación, o sea, ¿cómo me ayudo con otras cosas que me ayuden a mantener también la calma? Sí, recordando que primero debo estar yo bien para poder, de hecho, ser cuidadora de alguien más. Exactamente, Bueno, exactamente. creo que ya respondiste absolutamente todo. Muchísimas gracias, mi Ana. Un placer para nosotras tenerte aquí como invitada. Yo sé que nos quieres mucho y por eso también nos comparte y te dedicas también a nosotras. Gracias también. Démosle otro, un fuerte, bueno, aplauso virtual, corazoncitos, todo para que compartamos con ella. Muchísimas gracias. Les recuerdo que vamos a tener espacios similares, obviamente con contenido de valor de personas invitadas que vamos a tener aquí en el canal. Recordando que esto también lo pueden ver.
próximamente en el canal de YouTube en el que estamos subiendo los espacios para que las personas que no lograron estar hoy puedan, de hecho, aprovechar la información que tuvimos el día de hoy. Muchísimas gracias a todas y gracias, Ana, nuevamente. Hasta Un luego. abrazo, feliz noche. Gracias, Ana. Chao, chao.